esta parte del mensaje yo le titulé Aplicación de la justicia de Dios en la vida cristiana, o aplicación de la justificación también de Dios en la vida cristiana. Quiero empezar este mensaje número 7, que significa la aplicación de la justicia de Dios en la vida cristiana. Ya la parte práctica, ya vimos la parte doctrinal, ya vimos la parte teórica, pero ahora vamos a ver cómo vivir en la justicia de Dios, cómo vivir la justificación a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y bueno, quiero darte una breve introducción. Yo quiero decirte lo siguiente: una cosa es lo que creemos, y muchas veces otra muy diferente, lo que pensamos y lo que vivimos. Me voy a explicar. Normalmente, lo que creemos, lo que debemos hacer, es una especie como de regla que está ahí en nuestro subconsciente, pero mientras no pase a la parte principal de nuestra mente y no pensemos de esa manera, no podemos vivir conforme a lo que creemos ni conforme a lo que pensamos. Actuamos de manera muchas veces diferente. Es decir, que existe una congruencia, o más bien una incongruencia entre lo que creemos, lo que decimos ser y lo que realmente somos. Esto es algo muy curioso en la vida del hombre. Una de las características que hacen de un hombre que nosotros podamos decir, wow, esta persona es una sola pieza, esta persona es una persona íntegra, esta persona, es cuando nosotros vemos que hay congruencia en esa persona, que de acuerdo a lo que piensa, que de acuerdo a lo que cree, es de acuerdo a lo que vive. Pero pocas son las personas que viven así. Y nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de esto. Fíjate que una de las cosas que nos hace realmente disfrazarnos de otra persona que realmente no lo somos es la religión. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la religión tenía como hoy en nuestros días, tenía un punto muy importante en la vida del hombre, pero también era una especie de farsa, una especie de, vamos a llamarle así, ya lo he comentado en otras ocasiones, de escondite. Vamos a Mateo capítulo 15, y había una orden de religiosos, los fariseos, que constantemente cuestionaban a Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? Y una de las cosas que les llegaron a cuestionar es que ellos no seguían una serie de ritos y de costumbres de hombres que habían adquirido a través de su religión judaizante. Vámonos a Mateo capítulo 15, verso 17. Acompáñame y vamos a ver cómo lo plantea nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Verso 20. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque bueno, pues estaba ese rito de que a cada rato los judíos se lavaban las manos antes de comer, ¿verdad? Y ella era un rito preestablecido y de repente los discípulos de Jesús no lo hacían. Y entonces aquí el Señor, ¿verdad?, le dice y cuestiona, en este caso, a los fariseos y les dice, no es lo que entra por la boca al estómago, porque esto que entra por la boca al estómago después es desechado. Si no es lo que sale del corazón, de la boca es lo que viene del corazón y es lo que contamina a las personas. Entonces, hermano, también el proverbista nos dice en Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros pensamos, lo que realmente pensamos y lo que tenemos aquí en nuestro corazón, lo que sube de nuestro corazón hacia nuestra mente, eso es lo que determina nuestra conducta. Entonces, por eso es que yo, al hacer la introducción de este mensaje, le estoy diciendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos dice, tú y yo somos pecadores. Tú y yo necesitamos ser justificados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo en Jesucristo y tú y yo tenemos que pensar como una nueva criatura y ser como una nueva criatura y tener una nueva mentalidad y comportarnos de acuerdo a esa nueva mentalidad. Amén.
Y es precisamente de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo en estos capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 13, aunque también vamos a tomar algunos aspectos de los siguientes capítulos, continuando todavía con esta línea. Pero ¿a qué me refiero? Que tú y yo tenemos que aterrizar lo que creemos a lo que pensamos y lo que pensamos a lo que actuamos. Si no, entonces estamos creyendo en vano o nos estamos engañando. Vamos a Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos está enseñando a llevar a la práctica la vida cristiana, a vivir verdaderamente como cristianos. Y el primer punto de cual el apóstol Pablo nos está llevando, yo le llamé sirviendo a Dios, a sí mismo y a los creyentes. La vida del cristiano es una vida de servicio, es una vida de entrega. Vámonos a Romanos capítulo 12. La palabra de Dios dice sacrificios vivos. Es una vida de sacrificio, sacrificar nuestra vida en el altar. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, después de toda la explicación que dio, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ofrezcamos todo lo que somos para ponerlo a los pies de Cristo, para ponerlo a la disposición de Dios. Amén. Y mira, aquí está algo bien interesante en el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, versículo 3, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Versículo número 9. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo, porque es en mayúscula. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración y ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. El apóstol Pablo era un hombre práctico. Era un hombre que las cosas que él establecía como principios y bases teológicas las aterrizaba a las cosas cotidianas, a la práctica. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, de un servicio, nos está hablando de una entrega, nos está hablando de un sacrificio, nos está diciendo, tú ya has creído en el evangelio, tú ya eres una nueva persona, eres un ciudadano del reino, has sido justificado por la sangre del Cordero, ahora empieza a vivir como tal. Y nos da una lista de instrucciones y de requerimientos que tú y yo debemos de cumplir al pie de la letra, ¿sí? A este punto te digo, yo le puse, ¿verdad?, sirviendo a Dios, sirviéndonos a nosotros mismos y sirviendo a los creyentes. Es el primer círculo que tenemos nosotros de influencia. Amén. Ok. Servimos a Dios, hermano, tú y yo, al presentar nuestros cuerpos a Él. Ofrézcanse como un sacrificio vivo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo.
Tenemos que ofrecer, ¿verdad?, delante de su altar nuestra vida. Tenemos que dejar delante de Él, ¿verdad?, todo lo que somos y todo lo que tenemos. La palabra presentar, ¿verdad?, significa entrega. Significa ya no serás tú, ya no tendrás más tú el control. Tú estás presentando a Dios tu vida. Es como cuando los padres, ¿verdad?, los padres cristianos que amamos a Dios y conforme a la enseñanza de las Escrituras, cuando nacen nuestros hijos, la palabra de Dios dice que a los 40 días debemos ir y presentarlos en el templo. ¿Qué hacemos? Le decimos: Señor, estos hijos son una herencia tuya, son un regalo tuyo, pero te pertenecen. Y entonces, ¿qué hacemos? Se los entregamos y los ponemos en su altar. Así hacemos también nosotros con nuestra vida misma, ¿verdad? Y algo bien interesante que maneja la versión 60, dice que lo hagamos mediante nuestro culto racional. ¿Qué significa esto de racional? Que razonemos lo que estamos haciendo, que nos demos cuenta que con Dios las cosas van en serio, que nos demos cuenta y entendamos de manera racional que lo que estamos haciendo es una entrega total delante de Dios. Estamos adorándole a Él en espíritu y en verdad, y en el entendimiento también, entendiendo que ahora ya no somos dueños de nuestra voluntad, ya no somos dueños de nuestros, vamos a decirlo así, anhelos, nuestros proyectos, nuestras metas, sino es el Señor el que las va a poner en nuestra vida. Amén. Entonces eso significa presentar nuestros cuerpos delante de Él, ¿verdad? Eso significa, es lo primero que tenemos que hacer, entregarnos delante de Dios. Y en segunda instancia, debemos de servirnos unos a otros, ¿verdad? Empieza a hablar de que somos un cuerpo nosotros, que somos un cuerpo en Cristo, que cada uno tiene una especie de función específica, y también habla acerca de transformar nuestra mente. Transformar, aquí la palabra que se utiliza en el griego es metamorfosis, que significa cambiar totalmente nuestra mente, cambiar de chip, reprogramarnos, quitar todo eso que Satanás había puesto en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y reprogramar y instalar la palabra de Dios, instalar, hermano, sus preceptos, sus mandamientos, y quitar todo aquello que nos estorbaba y que nos llevaba de continuo al mal y que nos llevaba de continuo al pecado. Entonces esto significa una transformación. Y número 3, ya le decía yo, servir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a servir al cuerpo de Cristo? Mire, lo primero que tenemos que hacer es guardarnos de la altivez. En el cuerpo de Cristo, hermano, dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces los discípulos disputaban entre ellos para saber quién era el mayor, y Jesucristo muchas veces los reprendió y les dijo: ustedes han visto que en el mundo los amos se enseñorean de sus esclavos, de los que tienen bajo su autoridad, pero entre nosotros, dice Jesús, no será así. Aquí el que quiera ser el más grande es el que va a servir a un nivel más bajo. Las cosas en el reino son diferentes. No podemos nosotros vivir de acuerdo al estilo del mundo. En el mundo eres cuánto tienes, cuánto vales. En el mundo es qué tan alto estás, a cuántos has pisoteado y has dejado atrás en el camino. En el mundo todo eso se acostumbra, pero nosotros estamos en el reino de Dios, y para empezar a servirnos unos a los otros, lo primero que tenemos que hacer es guardarnos de la altivez y tratarnos, honrarnos a unos a otros, preferirnos unos a otros, y esto es de acuerdo a la medida de nuestra fe, sin compararnos con nadie, ejerciendo el don que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que su reino sea edificado. Hermano, cada uno de nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Algunos parecieran ser más espirituales que otros, pero todos son muy importantes. Acuérdese cuando eligieron a los diáconos, ¿para qué? Para servir las mesas. Y para servir las mesas pedían que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Hermano, no importa lo que vayas a hacer tú dentro del reino, sea una actividad espiritual o sea una actividad más de servicio, todo es importante y todo hazlo con amor. Si vas a profetizar, que es un don muy hermoso, pues profetiza. Si vas a prestar un servicio, préstalo con todo tu amor, con todo tu denuedo, con toda tu entrega. Si tienes el ministerio de la enseñanza, como muchos hermanos tienen el ministerio de la enseñanza,
enseñanza, ¿verdad? Pues úsalo también para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tienes el ministerio de animar a los demás, pues anímalos. Si tienes el ministerio de socorrer a los necesitados, dice, hazlo con generosidad, sé desprendido. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros como iglesia, ¿verdad? El Señor nos bendice, ¿para qué? Para bendecir a otros. Amén. Y yo doy gracias a Dios por la comunidad y por la iglesia Amor en Acción, porque es una iglesia desprendida, porque cuando pedimos una ofrenda, inmediatamente todos empiezan a aportar, empiezan a dar de lo que, no de lo que les sobra, muchas veces de lo que les hace falta, pero quieren compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Esta es la manera de vivir la justificación de Dios. Esta es la manera de decir, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, de estar ministrando y bendiciendo a otros con lo que Dios nos ha dado. Si estás dirigiendo, hazlo con esmero. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que se están esforzando por las direcciones de los servicios los miércoles. Se ve el esfuerzo, se ve el trabajo, se ve la organización, se ve el desempeño. Gloria a Dios por tu vida, que lo haces con ese esmero. Ayer estaba yo platicando con uno de los hermanos de la iglesia acerca precisamente de los servicios de oración, y le estaba yo compartiendo que esta semana a mí me tocó dirigir la oración en mi grupo de pastores en los cuales estamos orando, ¿verdad? Y utilicé más o menos la estructura que nosotros utilizamos. De hecho, mi esposa, que es la que lleva la organización de la oración, le digo, oye, compárteme tus archivos. Más o menos utilicé la misma estructura y estuvimos orando, y fue de bendición esta semana con los pastores. Y me dice el pastor responsable de los servicios de oración, pues que muchísimas gracias, que estuvieron muy bien organizados los motivos de oración, que estuvo muy bien estructurada, que fue de grande bendición. Hermano, porque todo lo hacemos por amor a Dios, y todo lo que hacemos por amor a Dios hay que hacerlo con excelencia. Si nos toca dirigir, hagámoslo con esmero. No lo hagamos allá al aventón, hay para la honra, hay para la gloria. Eso hazlo para otras personas, pero para Dios hazlo mejor. Utiliza lo mejor de tus talentos, utiliza lo mejor que Dios te ha dado, presenta delante de Él tus dones, tus capacidades, y ponlas al servicio. Esto significa vivir la justificación en la vida cristiana. Servir, honrar a Dios y servir al cuerpo de Cristo. Ahora, aquí encontramos en estos pasajes que acabamos de leer, como punto número 4, varios principios para el servicio en la vida cristiana diaria. Varios principios. Primero, hermano, que lo que hagas tú, lo hagas por amor, y que el amor sea sin fingimiento. No finjas que lo estás haciendo por amor. Es mejor que no lo hagas. Si yo pido algo y tú lo quieres hacer a regañadientes, mejor dime, pastor, ¿sabe qué? No tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo interés. Y mire, nosotros entendemos perfectamente todas estas situaciones, pero si usted las cosas no las hace con amor y con entrega para Dios, mejor no lo haga. Número 2, aborrezca lo malo y siga lo bueno, ¿verdad? Sí, aborrezca todo lo malo, ¿verdad? Como decía Romanos capítulo 6, ¿verdad? Que ya no podemos ofrecer más nuestros cuerpos al pecado, sino que ahora tenemos que ofrecerlos ¿a quién? A la justicia, a Dios. Amén. Con amor fraternal también, amándonos unos a otros de manera fraternal, dándonos la preferencia al otro. Hermano, tantos conflictos se evitan en la iglesia. Vamos a hablar más adelante en Corintios, cuando veamos los mensajes a la iglesia en Corinto del apóstol Pablo, que es la siguiente serie que vamos a ver, Corintios, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, que si fuéramos lo suficientemente generosos los unos con los otros, dándonos la preferencia el uno al otro, no habría conflictos en las congregaciones, no habría conflictos en las familias. ¿Por qué? Porque nos estamos dando la preferencia, y al darnos la preferencia, hermano, no va a haber conflictos, no va a haber roces. Vivamos con diligencia, ya lo comenté, hagamos las cosas con diligencia, organizados, bien pensado, bien orado, bien estructurado. Le decía yo, a mí normalmente me gustan las cosas estructuradas, el mensaje estructurado, la oración estructurada. Sí, yo sé que el Espíritu Santo nos guía en medio de la estructura, pero también la Biblia dice que donde hay orden y estructura, ahí Dios desciende, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de estructura. Amén. Entonces hagamos las cosas con diligencia, gozosos en la esperanza, sabiendo que tenemos una esperanza en Cristo. Ojo, sufridos en la tribulación, ¿verdad? Dice la versión 60, pacientes, tengamos paciencia cuando estamos pasando por una tribulación, ¿verdad? Hemos sido sometidos a tribulación como cuerpo de Cristo, sí,
Pero en esa paciencia Dios nos ha dado la respuesta. Constantes en la oración, dice el apóstol Pablo. Es muy importantísima la oración, que estemos siendo constantes en la oración, compartiendo con los necesitados. También es otro de los principios, que seamos compartidos, que seamos desprendidos, que aportemos. Yo nuevamente le doy gracias a Dios por su vida. Usted que aporta, usted que no puede aportar, no se preocupe. Dios conoce su necesidad, pero si usted tiene manera de aportar y no lo hace, pídale a Dios que cambie su corazón, porque aquí en el cristianismo, hermanos, se trata de dar, se trata de desprenderse. Sí, y hay algunos hermanos, ¿verdad? Que yo me acuerdo, había un chiste de un hermano, ¿verdad? Que decía que el Señor ya había convertido todas las áreas de su vida menos su cartera. Es que mi cartera, dice, está bien dura. No, dice, a mí me duele. Y ya después, cuando el Señor tocó su corazón y empezó a compartir las bendiciones que él tenía con sus ofrendas, con sus diezmos, llegaba con el pastor y le decía: yo todavía tengo mucho problema, hermano, con esto de dar. A mí me duele mucho, ¿verdad? Entonces, mire, le traigo el diezmo de todo el año. Prefiero un golpe bien fuerte que 12 golpes pequeños, decía él. Entonces este golpezote ya se me va a olvidar, dice, pero ya está. Entonces poco a poco, pero bueno, hermano, si usted no es compartido, pídale a Dios que ponga en su corazón un corazón generoso. Amén. Y practicar la hospitalidad. La hospitalidad significa, hermano, que mi casa, que mi carro, que mis cosas están en servicio a Dios. Amén. Que cuando sea necesidad de hospedar a alguien, de ayudar a alguien, hermano, ahí estén disponibles lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. Entonces, el primer punto es sirviendo a Dios, sirviendo a nosotros mismos y sirviendo al cuerpo de Cristo. Pero no se queda ahí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: no vamos a vivir como cristianos en una burbuja. Empieza a dar principios de cómo vamos a vivir hacia el exterior, con la sociedad. Y yo al segundo punto le puse la relación del cristiano con la sociedad. ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros con la sociedad? Dice la palabra de Dios: bendigan a quienes los persigan. Wow. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal y procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Traducido a nuestros días y a esos versos o refranes populares que nosotros hacemos, ¿verdad? Es dar cachetada con guante blanco. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros ante una sociedad hostil, ante una sociedad, hermano, que no entiende que nosotros somos del reino, que no entiende que nosotros tenemos otro Señor diferente, porque el príncipe de este mundo es Satanás y nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nuestros principios son muy diferentes. Entonces, ¿qué viene? Viene una especie de odio del mundo hacia el cristiano. Y entonces empieza una especie de persecución de diferentes índoles, de diferentes tipos. Y entonces empiezan a maldecir al cristiano, empiezan a injuriar al cristiano, empiezan a hacerle muchas cosas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Bendice y no maldigas. Porque muchos cristianos se suben al ring y se empiezan a pelear. Y se empiezan a defender. Y empiezan a defender sus derechos humanos, ¿verdad? Ok, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero la humanidad defiende sus derechos humanos. Nosotros como cristianos no defendemos nuestros derechos humanos, nosotros defendemos nuestros derechos espirituales. Y nuestros derechos espirituales no humanos nos dicen que cuando son traspasados nuestros derechos humanos y nos son agraviados, nosotros debemos de bendecir y no maldecir. ¿Sí? Bendecir y no maldecir. ¿Sí?
Y debemos también de practicar el principio de la identificación. También dice que lloremos con los que lloran y que riamos con los que ríen. Esto significa empatía. Que no seamos ajenos al clamor y al sufrimiento de este mundo. Por ejemplo, en esta pandemia. Tú y yo, cuando estamos orando, cuando estamos clamando, como estamos pidiendo perdón a Dios, lo estamos pidiendo a nombre de la sociedad también. Y también nos estamos doliendo porque la gente está muriendo. Tal vez no son nuestros familiares, tal vez no son nuestros amigos, no son nuestros vecinos. Y entonces el mundo dirá, pues que se muera, a mí qué me importa. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser empáticos. Llorar con los que ríen, llorar con los que lloran, perdón, y reír con los que ríen. ¿Sí? Tenemos que ser unánimes y considerados. Tenemos que evitar el orgullo. No se crea usted porque usted conoce la Biblia, porque usted conoce el plan de salvación, usted va a menospreciar a las personas. Ay, ese impío no busca a Dios, no conoce ni la Biblia, no saben ni orar, no buscan a Dios. Hermano, cuidado. El orgullo religioso es el que más detesta a Dios. Si Dios nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra, es para que tú y yo seamos humildes y no nos creamos más que los demás. No nos creamos, también nosotros estábamos ciegos, también nosotros estábamos muertos, también nosotros no buscábamos a Dios. ¿De qué nos tenemos que envanecer? ¿De que Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿De que Dios nos alcanzó? Al contrario, tenemos que ser humildes, ni creernos ni sentirnos más que los demás. ¿Amén? Como cuando Jesús estaba dando el ejemplo de aquel publicano y aquel fariseo que estaban orando, ¿verdad? Y que aquel fariseo decía, yo no soy como ese publicano, pecador, ¿verdad? Yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo oro, yo quién sabe qué, y justificándose a sí mismo, ¿no? Y el otro decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Uno de los dos salió justificado, ¿verdad? Y no fue precisamente el fariseo el que se estaba justificando a sí mismo. Hermano, tenemos que evitar ese orgullo religioso. Tenemos que vivir en espíritu del perdón. Si algo tenemos que desarrollar los cristianos es aprender a perdonar, a perdonar. Algo que les sorprendía al imperio romano, al César y a todas las autoridades romanas, es que cuando ellos llevaban a los cristianos al Coliseo, los quemaban en la hoguera y los ponían como lumbreras, ¿verdad? Lo que veían es que ellos no se quejaban ni los maldecían, como cuando ellos ejecutaban a otro tipo de personas, a sus enemigos. Los maldecían, los escupían, les decían de cosas, y los cristianos, mire, calladitos, y muchas veces bendiciéndolos, o como Esteban, Señor, perdónales este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, todo eso a ellos los dejaba totalmente sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo esa actitud y ese poder del perdón. Amén. Tú y yo también, que somos agraviados, que somos perseguidos, que somos maltratados, hermano, perdone. También tenemos que ser abiertos y transparentes, y algo bien importante, tenemos que vivir en paz con todos. Y vivir en paz con todos. Usted como cristiano no tiene por qué tener enemistades, y mucho menos con el cuerpo de Cristo, pero tampoco con la sociedad. No, es que tú no conoces, ¿verdad? A mi compañero de trabajo, tú no conoces a mi jefe, ¿verdad? No, pues no lo conozco, pero sí te conozco a ti y conozco a Cristo, y tú tienes la obligación de perdonar y de vivir en paz con Él y no vivir en guerra. Vivir en paz con todos, no buscar venganza en ninguna manera, hermano. Dice el Señor que Él dará el pago, ¿verdad? Yo lo he compartido, por ejemplo, cuando compartíamos los mensajes de los mártires en el antiguo, en el libro de Apocalipsis, veíamos, ¿verdad?, que ha habido muchos mártires desde la época del cristianismo hasta nuestros días, ¿verdad? Aquí en el sureste mexicano ha habido muchos familiares. Una vez mi esposa y yo y mis hijas fuimos a Chiapas y anduvimos allí en San Cristóbal de las Casas, y nos encontramos algunos hermanos y estuvimos platicando con ellos, y nos platicaban la manera tan ruin, la manera tan despiadada, cómo eran perseguidos, cómo eran asesinados, cómo eran macheteados, cómo eran sacados de sus casas y expulsados de sus comunidades, ¿verdad? Por la intolerancia religiosa, y yo no veía en ellos ninguna situación de odio ni de venganza.
siempre de amor, siempre de perdón, aun cuando les habían hecho todas estas cosas, hermano. Tú y yo no tenemos por qué buscar la venganza ni por qué mantenernos en guerra con nadie. Tenemos que vivir en paz, ¿sí? Tenemos que hacer lo impensable con nuestro enemigo, ¿sí? Y para eso, hermano, necesitamos ser transformados de nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice, no se amolden a este mundo. Este mundo te verá, dice, me la haces, me la pagas. Voy a vengar y voy a ver la manera de regresarte el mal por el mal que tú me has hecho, pero te lo voy a regresar al doble. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que venzamos el mal. ¿Con quién? Con el bien. Como le decía yo al principio, cachetada de guante blanco. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que somos diferentes. Amén. Y esta es una manera como nosotros vivimos la vida cristiana y debemos de vivirla. Punto número 3, hermano. No se queda ahí nada más el apóstol Pablo. También nos habla y nos dice cómo el cristiano debe de ser su relación con el Estado, dígase gobierno, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 13. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos habla de cómo debemos de guardar nuestra relación con las autoridades. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quién quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia, de testimonio, de que somos diferentes. Verso 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto, y al que le deban honor, ríndanle honor. Wow, más claro ni el agua, hermano. Nuestra posición con respecto al gobierno, con respecto al Estado, debemos de entender que fue una autoridad que Dios lo puso, Dios así lo dispuso, Dios así lo quiso, y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Si debemos impuestos, tenemos que pagar impuestos. Si debemos contribuciones, tenemos que pagar contribuciones. Tenemos que pagarle al gobierno lo que es necesario que nosotros paguemos nuestros impuestos. Yo sé que de repente tenemos gobiernos muy injustos. Y hay personas que se justifican en esto y dicen, ay, pero si las grandes empresas y las grandes corporaciones que nos hemos enterado que no pagaban impuestos y al contrario les daban dinero, ¿por qué yo sí voy a pagar impuestos? Porque lo dice la Biblia. Que el gobierno sea corrupto, que las otras personas, que las otras empresas sean corruptas, eso no implica que tú lo seas. Tú y yo tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar nuestras contribuciones. Fíjese que yo tuve una fuga de agua aquí en la casa, ¿verdad? Y de repente pues me llegó el recibo el año pasado, en diciembre, todavía me acuerdo, me estaba dando ya el infarto. Me llegó un recibo de 5,000 y tantos pesos. Y voy y me dicen, y ahí te viene otro de 4. Y ya pues arregla tu fuga y ya después vienes. Y entonces fui de nuevo ahorita en enero, no, todavía no se regulariza. Todavía llegó de otros 2,000-3,000 pesos. Total, para no hacerle el cuento largo, yo creo que debía como 12,000 pesos más o menos de agua, ¿verdad? Y esta semana fui el jueves porque estuve yendo constantemente. ¿Y cuándo me van a regularizar? ¿Y cuánto tengo que pagar? Y ya este jueves fui, el jueves o el miércoles fui, porque todavía no tenían la última lectura y ya me dicen, ¿sabe qué? Tiene que pagar 3,000 pesos. Y yo le dije, está bien. Dice, pero además puede hacer un convenio, si quiere pague una parte ahorita y después nos va dando parcialidades. Le digo, como usted me diga. Y ya finalmente me hicieron mi convenio y ya.
Pero cuando va uno, ve a las otras personas y las otras personas, independientemente de que tienen su problema, pues están de altaneras. No, que yo no voy a pagar nada, que ustedes tienen la culpa y bla, 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 bla. Y yo creo que la persona que a mí me atendió igual se quedó así un poco sorprendida, que le digo, sí, está bien, dígame. No, sí, está bien, yo lo pago. Pero yo ya quiero tener finiquitada esa cuenta. Sí, dice, ya con esto ya después le vamos a cobrar normal sus recibos, no se preocupe. Ok, ¿por qué, hermano? Porque estamos en la obligación de pagar, ¿sí? De pagar nuestros impuestos, de pagar todo lo que tengamos que pagar al Estado, ¿verdad? Yo en cuestiones de impuestos, ¿verdad? Como nosotros trabajamos bajo nómina, pues ya automáticamente ya nos llegan nuestros descuentos y ya ahí nos los aplican y ya, ¿no? No hay mayor problema, ¿no? Pero no tenemos por qué andar evadiendo impuestos, eso deshonra a Dios. Amén. Bien. Punto número 4, el cristiano y su responsabilidad hacia los demás. Ya vimos, ¿verdad? Hacia servicio a Dios, hacia sí mismo, hacia la iglesia, ¿verdad? En este caso, hacia la sociedad, en este caso, hacia el gobierno. Pero también el apóstol Pablo cierra hablándonos de una responsabilidad hacia todos los demás. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo lo que hemos estado hablando ahorita en cuanto a los demás. Porque el amor no perjudicial al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hermano, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el prójimo? Amarlo. Con nuestros conciudadanos, amarlos, ¿verdad? Una manera de amarlos, no le debamos nada a nadie. Hay hermanos, y lo digo con tristeza, ¿verdad?, que se la pasan pidiendo prestado y no pagan. Esto es un falso y un mal testimonio. Si tú pediste un dinero prestado, tú págalo. El apóstol Pablo dice, no le debas nada a nadie. A nadie. Hay gente que vive de los préstamos y préstame y préstame y préstame y préstame y nunca paga, y lo único que hace es dar mal testimonio y cerrarse todas las puertas que se pudo haber abierto, ¿verdad? Yo no digo que a veces no haya una necesidad, que haya una emergencia, pero después usted debe de cubrir y debe de pagar lo que debe. Como dice el dicho mexicano, toma chocolate y paga lo que debes. No debemos de deberles nada, excepto la deuda de amor, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser de amarte los unos a los otros. Eso sí, siempre vamos a estar en deudas porque siempre tenemos que estar amando a los demás. Esa es la única deuda que podemos tener. Pero deudas financieras, no. Hermano, no traiga maldición sobre su vida. Si usted debe dinero, páguelo. Y muchos le echan al olvido, ¿verdad? Ya, pues ya se le olvidó. Ya no me pagó. Y muchos otros, lo malo es que, hermano, promovemos esto. Y muchos otros dicen, pues ya sé que le voy a prestar y no me va a pagar. Le estás haciendo también un mal, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 13:34 para retomar esto del asunto del amor. Dice, este mandamiento nuevo les doy, dice Jesús a sus discípulos, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El sello característico del cristiano es el amor. Amar. Amar unos a otros. Amarnos. Independientemente de que la gente nos defraude, independientemente de que la gente, ¿verdad?, nos odie, independientemente de que la gente nos haya hecho daño, nosotros tenemos que amar. Primera de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo también escribe a su discípulo en la fe, a Timoteo, y le dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Cómo podemos amar si no tenemos un corazón limpio? Si no hemos nacido de nuevo, no podemos amar. Una conciencia buena tampoco, si no hemos sido creados
a una nueva criatura y una fe sincera, la que nos llevó a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin esos elementos, hermano, no podremos amar. Amaremos con fingimiento, amaremos con otro tipo de amor, pero nunca podremos amar con el amor de Dios, que es el amor ágape. Verso 6. Algunos se han desviado de esa línea de conducta del amor y se han enredado en discusiones inútiles. Versículo 7. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿Sí? Entonces hay muchas personas, ¿verdad?, que enredan las cosas, que hablan mucho, que hablan de profecía, pero a la verdadera palabra es cuando tú y yo manifestamos el amor hacia los demás. Eso es la verdadera palabra de autoridad y nuestra verdadera característica como cristianos. Amén. Entonces, bueno, pues ese es otro punto. Y el punto número 5 dice: el cristiano y su responsabilidad en estos últimos tiempos. Todavía el apóstol Pablo toma una parte para mostrarnos lo que estamos viviendo tú y yo en este momento. Romanos 13:11. Y nos dice de la siguiente manera: hagan todo esto, de lo que habló, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. El Señor está cerca, hermano. Verso 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidades sexual, ni libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo empieza en el capítulo 12 diciendo que no nos conformemos y no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados. Y aquí nos está dando de manera más detallada qué significa eso. Primero que nada, hermano, que tenemos que estar conscientes que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Nuestro Señor ya viene. Número 2, es hora de dejar de dormir. Si tú has sido un cristiano, ay, que te la vas llevando y ahí vas medio sobreviviendo. Hermano, ya debemos dejar de dormir porque la salvación ya está más cerca. La noche está muy oscura y esto significa que ya va a llegar el día de nuestra redención, el día en que seremos arrebatados y seremos llevados a los cielos. Ya prediqué todo eso en los mensajes de Apocalipsis. Número 3, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Decía un hermano, un pastor, ya no es tiempo de jugar al cristianito, es tiempo de ser un verdadero cristiano. Ya no es tiempo de simular, es tiempo de vivir realmente lo que creemos, vivir en nuestra fe. El cristiano, hermano, no debe de conformarse ni no debe de amoldarse a los caminos y a los placeres de este mundo. ¿Cuáles? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Ya no, hermano, no debe de practicarse eso en ninguna manera, y debemos de ocuparnos de vestirnos de Cristo y no de la naturaleza pecaminosa. Amén. Muy importante esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y punto número 6, hermano, lo que nos debe de motivar en este aspecto, hermano, es que pronto veremos a nuestro Dios, a nuestro Rey y Salvador. Vamos a Tito 2:11. Y dice la palabra de Dios: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tener dominio sobre todas estas tentaciones, sobre todos estos deseos de la carne.
Verso 13, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Qué significa? Dice Pablo. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tienes que estar preparado, tienes que estar vestido con vestiduras blancas. Dice la Biblia que se nos ha concedido vestirnos de lino fino, que son las obras justas de los santos. Hermano, es el tiempo de prepararnos porque el Rey ya viene. No puedes estar distrayéndote con el mundo, no puedes pensar como el mundo, no puedes amoldarte a este mundo. Yo conozco muchos cristianos que viven felices con las actividades del mundo, que son felices en las fiestas, que son felices en las actividades de la carne. Hermano, ya no es posible. Cristo viene y tú y yo tenemos que ser renovados y tenemos que ser transformados. Dice la Biblia que Él viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que el apóstol Pablo nos está aterrizando en este mensaje, en estos dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13 de Romanos, cómo debemos de vivir de manera piadosa, cómo debemos de vivir la justificación, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Concluyo mi mensaje. Lo primero que tenemos que hacer es servir a Dios, a nosotros mismos y a los creyentes. Segundo, la relación del cristiano con la sociedad debe de ser muy diferente a la relación que tiene el mundano con la propia sociedad. Número 3, el cristiano debe de respetar al gobierno, debe de pagar sus impuestos, debe respetar a las autoridades. Yo no entiendo cómo muchos, ¿verdad?, se atreven a desafiar al gobierno. Siempre y cuando el gobierno esté en contra de que tú sigas y sirvas a Jesucristo, todo lo demás estás en obligación de obedecer y de acatar. ¿Sí? Número 4, el cristiano y sus responsabilidades hacia los demás. Ya vimos todas esas responsabilidades, no deberle nada a nadie, si acaso el amarnos unos a los otros. Número 5, el cristiano y su responsabilidad en estos últimos tiempos. Cristo viene. Y tú y yo tenemos que estar preparados y debemos de dejar toda obra de la oscuridad. No es posible que a estas alturas el cristiano todavía esté jugando al cristianito. Es importante que el cristiano se acerque a Dios y se entregue de todo su corazón. Dios te bendiga.